Desde el primer día que la conocí, pensé que era un regalo del cielo. Mi nuera, Clara, tenía esa dulzura que rara vez se ve en estos tiempos. Siempre tan amable, tan atenta conmigo, que incluso me hacía sentir más valorada de lo que a veces lograba hacer mi propio hijo. «Hola, mamá», me decía cada vez que llegaba a casa con una gran sonrisa y un abrazo cálido. «Usted es como una madre para mí, gracias por todo». ¿Y cómo no quererla? Era tan detallista. Me traía flores los domingos, me ayudaba con las compras y hasta me preparaba té cuando notaba que me sentía cansada. Mi hijo estaba encantado con ella. Decía que había encontrado a su alma gemela, su compañera de vida, y yo sentía que había ganado una hija. Al principio, todo era perfecto. Clara y yo cocinábamos juntas, hablábamos de todo, de recetas, de películas, de mis años de juventud, y reíamos como dos amigas de toda la vida. A veces, incluso me hacía olvidar que ella no era realmente mi hija. Hasta llegué a confiarle cosas que nunca había compartido con nadie más. Pensaba, ¿qué suerte tiene mi hijo de haber encontrado a alguien así? Pero como suele suceder, lo perfecto no siempre lo es. Empecé a notar cosas que no supe cómo explicar. Pequeños gestos, silencios incómodos, miradas furtivas entre ellos cuando pensaban que yo no los veía. Y aunque intentaba ignorarlo, algo dentro de mí empezó a susurrarme que las cosas no eran como parecían. Algunas tardes, Clara desaparecía por horas. Decía que iba a ver a su madre o que tenía trabajo atrasado. Y aunque mi hijo la defendía, «Mamá, Clara está ocupada, no seas desconfiada», había algo en su voz, que no me sonaba a verdad. Yo no decía nada. No quería parecer una suegra entrometida, pero dentro de mí algo no encajaba. Un día, sin querer, escuché una conversación que me hizo estremecer. Estaba en la cocina y Clara hablaba por teléfono. Su voz era suave, casi susurrando, pero sus palabras me atropelaron. «No te preocupes, él no sospecha nada, todo está bajo control». ¿A quién se refería? ¿A mi hijo? ¿De qué no debía sospechar? Sentí un nudo en el estómago, no quise seguir escuchando, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche apenas pude dormir. La duda empezó a crecer como una sombra dentro de mí, y lo peor era que no podía hablarlo con nadie. ¿Y si estaba malinterpretando todo? ¿Y si solo era mi imaginación? O peor aún, ¿y si tenía razón? Al día siguiente, Clara actuó como siempre, dulce, sonriente, atenta. Me abrazó, me dijo «Mamá, ¿le preparo su té favorito?» Y yo solo pude asentir en silencio, intentando sonreír, con el corazón roto. No sabía si estaba siendo engañada, usada, o si simplemente estaba perdiendo la cabeza. Pero algo, dentro de mí, me empujaba a buscar la verdad. Todo comenzó con un cambio casi imperceptible. Mi hijo, Daniel, empezó a llegar más tarde de lo habitual, y cuando le preguntaba cómo estaba, respondía con frases cortas, sin mirarme a los ojos. Pensé que era el trabajo o el estrés. Después de todo, la vida adulta no es fácil, y él siempre había sido reservado. Pero entonces noté que Clara ya no pasaba tanto tiempo conmigo. Sus visitas espontáneas se volvieron menos frecuentes, y cuando venía, ya no me abrazaba con la misma calidez. «Perdón, mamá, ando un poco distraída últimamente», me decía, con una sonrisa nerviosa y los ojos puestos en su teléfono. Una noche, mientras tomábamos té en la cocina, le pregunté si todo estaba bien entre ella y Daniel. Se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió y dijo: «Claro que sí, solo que él está un poco irritable últimamente. Cosas de hombres». Intenté no preocuparme, pero esa respuesta sonaba ensayada, demasiado perfecta, demasiado vacía. Poco después, encontré una caja en el armario del pasillo. No recordaba haberla visto antes, y como estaba llena de polvo, pensé que tal vez era de cosas viejas que Clara estaba organizando. Pero dentro, encontré algo que me dejó helada. Fotos, documentos y algo más. Un sobre cerrado, con mi nombre escrito a mano. Me quedé mirando ese sobre durante minutos. Mi nombre estaba escrito con letra firme, pero no era la de mi hijo, ni la de Clara. Lo abrí con cuidado. Mis manos temblaban. Dentro había una carta breve, pero cada palabra era una puñalada. Sé que no tengo derecho a escribirte esto, pero creo que mereces saber la verdad. Clara no es quien aparenta ser.
Solo te pido que abras los ojos antes de que sea tarde. Sin firma, sin remitente, solo esa advertencia que me dejó paralizada. Durante días no pude pensar en otra cosa. Revisé cada recuerdo con Clara, cada gesto, cada palabra, y empecé a ver grietas donde antes solo veía cariño. Aún así, me negaba a creerlo. No podía ser. ¿Mi nuera? ¿La misma que me decía «mamá» con tanta ternura? ¿Podía haber una doble intención en cada uno de esos abrazos? Hasta que una tarde, sin querer, vi algo en su teléfono. Estábamos en la sala. Ella dejó el móvil en la mesa y fue al baño. La pantalla se encendió. Un mensaje, de un número guardado como Julián. ¿Estás segura de que él no sospecha nada? Te extraño, hermosa. El mundo se detuvo. Era como si el aire se volviera más denso. Me faltaba el aliento. Clara volvió y me vio mirando el celular. Intentó sonreír, pero sus ojos revelaban algo más que sorpresa. No dije nada en ese momento, ni una palabra. Solo me levanté y me fui a mi cuarto. Mi mente era un torbellino. Intentaba convencerme de que había una explicación. Quizá era un malentendido, un mensaje viejo, una broma, algo sin importancia. Pero dentro de mí lo sabía. Ese tono, esa familiaridad, esa mentira disfrazada de cotidianidad. No era un error, era una traición. Esa noche no pude dormir. Recordaba todo lo que Clara me había dicho desde que llegó a nuestras vidas. Cómo se presentó como la novia ideal, cómo me buscaba para compartir recetas, historias, consejos, cómo me llamaba mamá desde la primera semana, como si supiera que ese título me ablandaría. Y funcionó. La acepté sin reservas. La defendí ante cualquier crítica. Me convertí en su aliada, su cómplice, sin saberlo. A la mañana siguiente me armé de valor. Fui a la habitación de Daniel. Estaba vistiéndose para ir al trabajo. ¿Puedo hablar contigo?, le pregunté, con la voz más serena que pude. Claro, ma. ¿Pasa algo? Lo miré a los ojos, y en ese instante supe que él tampoco era feliz. Sus ojeras, su forma de esquivar mi mirada, esa tristeza en su voz cuando me dijo: últimamente siento que no reconozco a Clara. Mi corazón se quebró, pero también sentí un leve alivio. No estaba loca. No era solo mi imaginación. Mi hijo también sentía que algo iba mal. Daniel no preguntó por qué quería hablar. Tampoco le dije nada del mensaje, ni de la carta. Solo le serví café y nos sentamos en silencio en la mesa del comedor. Después de unos minutos me dijo: a veces la siento distante, como si viviera otra vida, dentro de esta. Asentí lentamente. ¿Y tú? ¿La amas?, le pregunté sin rodeos. Su respuesta tardó, como si pesara. Sí, o eso creía, pero ya no sé quién es. Y lo peor es que me siento culpable por dudar. Quise decirle lo que sabía, lo que había visto, lo que había sentido, pero no era el momento. No quería ser yo la que rompiera algo que todavía podía tener arreglo. O al menos eso pensaba. Hasta que esa misma tarde, cuando Clara volvió del supermercado, escuché otra llamada. Esta vez, ella no se dio cuenta de que la puerta del pasillo estaba entreabierta, y yo no podía dejar de escuchar. No, todavía no sospecha. Dice que está confundido, que la relación está fría. Perfecto, justo lo que queríamos. Mi sangre se heló. Lo que queríamos. ¿Con quién hablaba? ¿Qué clase de juego era este? Bajé las escaleras lentamente. Ella estaba en la cocina, fingiendo acomodar las bolsas. La miré. Ella me miró. Y en ese cruce de miradas, entendió que yo sabía. No hizo ningún gesto. No dijo una palabra. Solo sonrió, como si me retara en silencio. Y por primera vez, esa palabra que tantas veces me había dicho con dulzura, «mamá», me sonó vacía, falsa, sucia. Esa noche, la casa se sentía diferente. Como si ya no fuera un hogar, sino un campo minado, donde cada palabra podía detonar algo. Clara actuaba con total normalidad. Preparó la cena, puso la mesa e incluso se atrevió a bromear con Daniel. Como si nada pasara, como si su mundo no estuviera lleno de secretos. Yo, en cambio, apenas podía sostener la cuchara. El nudo en mi estómago era más fuerte que el hambre, y mi mirada ya no podía ocultar el dolor. Daniel lo notó.
¿Estás bien, mamá?, me preguntó con suavidad. Estoy cansada, hijo. Solo eso. Y me fui a mi cuarto, con el alma partida en 1000 pedazos. Me senté en la cama con la carta en las manos. La leí una vez más, y esta vez decidí no callar más. Mi hijo merecía saber la verdad. Lo que hiciera después ya no dependería de mí. A la mañana siguiente, le pedí que saliéramos a caminar como cuando era niño. Nos sentamos en una banca del parque, bajo la sombra de un árbol. Y allí, sin rodeos, le conté todo. La carta, el mensaje, la llamada. Sus ojos se llenaron de confusión, de rabia, de incredulidad. ¿Estás segura, mamá?, preguntó, con voz temblorosa. No quiero estarlo, respondí, pero lo estoy. Volvimos a casa en silencio. Él no dijo nada más, yo tampoco. Pero esa noche, Clara ya no durmió allí. Daniel le pidió que se fuera, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, no sentí alivio. Tampoco venganza. Solo una tristeza profunda. Porque no hay dolor más grande que ver a un hijo traicionado por alguien que tú misma dejaste entrar. Los días siguientes fueron silenciosos. Daniel casi no hablaba. Se encerraba en su cuarto, como si intentara entender dónde había fallado. Yo tampoco hablaba mucho. Cocinaba en silencio, ponía la mesa para 2, aunque a veces solo uno de nosotros comía. Aquel hogar, que alguna vez estuvo lleno de risas, ahora parecía un museo de lo que fuimos. Pero dentro de ese silencio, también empezamos a sanar. Una tarde, mientras doblaba la ropa, Daniel se sentó a mi lado. «Gracias por decirme la verdad, mamá», dijo en voz baja. «Sé que no fue fácil. Tampoco lo fue para ti, hijo. Pero mereces algo mejor». Nos abrazamos por primera vez en semanas, y sentí que aquel niño que crié, el que me llamaba su heroína, estaba volviendo poco a poco. Tiempo después supe quién era Julián, un hombre casado, con hijos. Clara no solo traicionó a mi hijo, sino que jugó con varias vidas al mismo tiempo. Daniel, con el tiempo, decidió divorciarse, sin escándalos, sin gritos, solo con dignidad. Vendió lo poco que compartían y empezó de nuevo. Y yo, mientras lo veía reconstruirse, entendí algo que no había visto antes. A veces, el mayor acto de amor no es proteger a nuestros hijos de todo, sino darles la verdad, aunque duela. Clara me decía, «Mamá», pero nunca lo sintió. Y sin embargo, yo sí volví a sentirme madre. Cuando vi a mi hijo levantarse del suelo, con la frente en alto. Han pasado algunos años desde entonces. Daniel rehizo su vida. No fue rápido, no fue fácil, pero lo logró. Ahora vive en otro barrio, más tranquilo. Tiene un pequeño taller, y aunque aún no ha vuelto a enamorarse, se le ve en paz. Nos vemos cada semana. Viene los domingos con pan recién horneado, como solía hacer su padre, y cada vez que lo hace, mi corazón se llena un poco más. Nunca más volvimos a hablar de Clara, ni de la carta, ni del mensaje. Todo quedó en el pasado, como un capítulo que no hace falta reabrir. Pero a veces, en las noches silenciosas, me siento en la mecedora del balcón y repaso todo lo que vivimos. Cómo alguien puede entrar en tu casa con una sonrisa y esconder intenciones tan oscuras. Cómo una palabra tan sagrada como «mamá» puede ser usada como disfraz. Y cómo, pese a todo, pese al dolor, la rabia y la traición, el amor verdadero, el de madre e hijo, puede sobrevivir. No soy la misma mujer que era antes. Ahora sé mirar con más calma, escuchar con más atención y proteger con más sabiduría. Ya no necesito que me llamen mamá para saber quién soy, porque lo que soy lo construí con sacrificios, con verdad, con amor que nunca exigió nada a cambio, y eso nadie me lo puede quitar.